hoy en esta marcha pacífica contra el gobierno nacional? Es difícil esta situación que afronta hoy el país, el hambre económica, el tema del COVID, en fin, muchos los problemas, y por eso queremos presentar hasta ahora un importante debate también con políticos destacados a nivel nacional sobre lo que es esto, el debate sobre la reforma tributaria. En primer lugar está la representante de la Cámara, Catalina Ortiz Lalinde. Ella es del partido Alianza Verde y es la ponente, ni más ni menos, de la reforma tributaria en Colombia en la Cámara de Representantes. Es abogada de nuestra Universidad de los Andes con maestría en Administración Pública de Harvard. Pertenece a la Comisión Cuarta dedicada a la legislación de temas económicos y de presupuesto y a la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Muy buenos días, representante. Buenos días, un saludo muy especial desde el Valle del Cauca para ustedes allá. Iba a decir que soy una de varios ponentes, no soy la ponente. Esa responsabilidad no la quisiera. Entonces, hacer esa aclaración. Y con los buenos días para ustedes, para toda la mesa ya en ECO. Ahí sí, como dicen popularmente, ese muerto no lo cargo solo yo. Ahora saludamos al senador de la República del Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez, del departamento de Boyacá, de la Comisión Tercera Constitucional Permanente, abogado de la Javeriana, especialista en Derecho Minero, Petrolero, también especialista en Derecho Contractual y en Derecho de Sociedades y magíster en Gerencia Pública y autor de 11 iniciativas legislativas en temas de financiamiento agrícola, predial, flexibilización de créditos agrícolas, Observatorio Económico Regional, reforma societaria, economía colaborativa, entre otras. Todo un pilo. Muy buenos días, senador. Bienvenido a Cos del Conveyman, el Tolima, Ibagué. Muy buenos días, gracias por la invitación, saludo a todas las personas que nos siguen, a mi colega Catalina, la representante de la Cámara que nos acompaña, y nuevamente gracias por la invitación, atentos. Representante, hablemos un poco sobre la marcha de hoy. ¿Se justifica la marcha en plena pandemia? Yo creo que el derecho a la gente a marchar es un derecho fundamental que es difícil de limitar. Creo que lo que se ha hecho es lo correcto, es invitar a la gente a que se cuiden, a que no salgan, a que hagan otro tipo de manifestaciones. Pero una cosa es sugerirlo, incitarlo, y otra cosa es prohibirlo, que yo realmente creo que nosotros no tenemos esa potestad. Yo soy respetuosa de los fallos judiciales, aunque todos estamos un poco aterrados con este fallo que salió ayer del Tribunal de Cundinamarca. Sin embargo, creo que lo importante es volver a hacer el llamado. No salgan, cuídense si van a salir, tengamos en mente que estamos pasando por el peor pico y necesitamos que la gente se cuide y que ese valor sea más importante que ese derecho a la protesta, que hay otras maneras de protestar que nos permiten manifestar nuestro descontento, pero no nos vulneran el derecho a la vida y a la salud. Senador, ¿qué concepto le merece ese fallo del Tribunal Administrativo? ¿Una autoridad judicial en Colombia sí puede restringir el derecho a la protesta? No lo está restringiendo, está pidiendo que se aplace. Es la primera aclaración que hay que hacer. Segundo, hay prevalencia de derechos, derecho a la vida, derecho a la libre locomoción, derecho al trabajo. Lo que está ocurriendo ya desde las 6 de la mañana que están bloqueando ciertas vías de las principales ciudades del país. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? Desafortunadamente vino a través de un fallo de la justicia, que aunque estoy de acuerdo, no lo comparto, independientemente que hoy sea un partido de gobierno, creo que no es el mecanismo para coartar el derecho a la protesta social, aunque por encima esté el derecho a la vida, al trabajo, entre muchos otros derechos. Creo que esto debería venir de los convocantes del paro. Y lo que pedimos millones de colombianos no es que no protesten, que lo hagan, simplemente busquen otros mecanismos en medio de estas dificultades por el momento que está viviendo el país. UCIs ocupadas por más del 100% en las principales ciudades del país. Estamos viendo carencia de oxígeno en muchas ciudades. Estamos viendo cifras históricas de fallecidos por día, contagiados por día de más de 17,000. Entonces creo que estamos pasando por un momento muy difícil donde nuestras familias, nuestras personas cercanas nos piden que pensemos en no aglomerarnos, evitemos cualquier cosa que haga que esto se propague. Y esto es una marcha, esto es la aglomeración que ya estamos viendo desde bien temprano en ciertas zonas de Bogotá. Entonces a lo que pedimos es simplemente que se proteste, pero que busquen un mecanismo diferente para hacerlo.
Representante, ¿qué concepto le merece la opinión del senador Petro diciendo si quieren que no haya protesta ni marchas, pues retiren la reforma tributaria? Miren, yo entiendo y comparto en buena medida la indignación que tiene este país con el tema de la reforma tributaria. El partido de mi muy querido colega Ciro Ramírez cometió muchos errores en esta presocialización. Yo siempre recuerdo el tema de la socialización del proyecto con los hijos de Uribe, que no solamente es porque son los hijos de Uribe, sino porque lo que le dice al país es que los que son importantes son los hijos de Uribe y no la ciudadanía. Con los gremios, primero filtrado en los medios de comunicación. Entonces, definitivamente nosotros aquí estamos ante una indignación que yo comparto, y en eso, pues, digamos que comparto algo con Petro que no es muy común. Sin embargo, yo creo que nosotros debemos tener una gran conversación nacional sobre esa reforma, así sea para retirarlo, pero que nos quede el saldo de haber hecho una discusión a fondo que hasta ahora no nos han dejado hacer por los errores que se cometieron en las primeras de cambio en esta reforma. ¿Se han cometido errores de parte del gobierno nacional en la socialización, senador Ciro? ¿Por qué el Centro Democrático tiene que salir a desmentir a Carrasquilla? No salimos a desmentir, simplemente el presidente Uribe ha dicho que pedía que se concertara con los diferentes partidos políticos, que se concertara diferentes puntos importantes de dónde íbamos a recaudar los recursos que se necesitan. Creo que hay una conciencia colectiva de los partidos que hacen parte del Congreso de la República que se necesita hacer un ajuste, hay que hacer algo, porque el gobierno gastó más en medio de la pandemia, ingresó menos recursos. Hay que hacer un ajuste, hay un déficit, hay que tener mayores ingresos recurrentes o permanentes con el fin de darle confianza al país. Esto es una conciencia colectiva, creo que todos los economistas de la misma manera lo han expuesto. El ministro de Hacienda lo explicó ayer en la presentación de la reforma a las comisiones económicas conjuntas. Que nosotros tenemos que pensar o concertar o empezar a dialogar en el cómo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y yo pienso que el tacto le faltó al gobierno poder empezar a tener puntos en común con los diferentes partidos políticos que lo podrían apoyar. Ahora, pues le toca cuesta arriba porque ya muchos partidos han dicho que no hay consenso en la propuesta del gobierno. Es más, creo que ya hay un primer consenso, es que no vamos a apoyar la propuesta del gobierno. Eso es el primer consenso de las comisiones económicas. Ahora bien, empecemos a buscar uno en que sí va a pasar, porque sí hay cosas que se pueden apoyar y que podemos acompañar. Ya hemos hablado con diferentes partidos políticos donde estamos de acuerdo en muchos de los puntos, así que estamos listos para comenzar este diálogo y que empecemos a hablar a los colombianos qué sí puede apoyarse, qué no va, qué se elimina, qué se modifica, qué se corrige, para que dejemos muy poco espacio a la especulación y a la desinformación, y menos en estos momentos. Mientras el Partido Liberal y quizá Cambio Radical piden el hundimiento del proyecto, son bastante radicales con Gaviria y Vargas Lleras a la cabeza, pensaríamos en la opinión pública, doctora Catalina, que la Alianza Verde pide una reforma sustituta tributaria un poco más flexible con el gobierno nacional, la posición de la Alianza Verde. No nos equivoquemos, nosotros no estamos con la propuesta del gobierno, bien lo dice el senador Ramírez, casi nadie está con la propuesta del gobierno, ya en este momento esa propuesta como venía no será. Nosotros estamos en desacuerdo no solamente con la propuesta, sino con los principios que están detrás, la manera como piensan financiar esta reforma definitivamente es inaceptable para nosotros. Sin embargo, donde nosotros estamos de acuerdo es que hay un problema, es más, hay varios problemas, pero el problema de un déficit de 8.6 que puede llegar a 12%, el problema de casi 24 millones de pobres, que eso es lo que estima el DANE que tenemos, y el problema de una recuperación económica. Esos son problemas reales. Nosotros podemos mandar a archivar todo lo que usted quiera, que al otro día lo vamos a despertar todavía con esos problemas. Y nosotros consideramos que lo responsable es presentar una propuesta alternativa, diferente a la del gobierno, no la del gobierno, que nos ayude a solucionar ese problema. Eso es lo que la mayoría de los verdes estamos. Representante, ¿y cómo es la propuesta? La propuesta básicamente tiene como base que no se cambie el tema del IVA a los bienes de la canasta, etcétera, pero que se haga un cobro de lo que se llama un IVA imputado, un IVA presuntivo,
en donde en la declaración de renta del 5% de la gente más rica se compense esa regresividad que tiene el IVA y ese 5% de las personas más ricas del país paguen un valor equivalente a lo que les queda por IVA a ellos dado la regresividad del impuesto. Eso creo que es como lo central. Haciendo eso, según las cuentas de nosotros, tendríamos alrededor de 10 billones de pesos. También tenemos cambios en varios impuestos que son destinados a cobrarle a los que más tienen, realmente a buscar que ese porcentaje de los que están arriba en la tabla de ingresos paguen más. Por eso estamos proponiendo un impuesto a la riqueza más agresivo que el que propone el gobierno o el mismo Centro Democrático. Estamos proponiendo un impuesto a las herencias de más de 4.000 millones de pesos. Estamos proponiendo un impuesto a los dividendos, no solamente a las personas, sino también entre las empresas. Estamos proponiendo, como ven, una serie de medidas que le pegan mucho más a la gente que más tiene. Eso básicamente es la alternativa que presenta el partido Alianza Verde. Con el doctor Ciro Ramírez, ¿es posible romper esa inequidad histórica que hay entre ricos y pobres en Colombia? Pues duele decirlo de esa manera, pero según el Banco Mundial en 2017, Colombia es el país más desigual de Sudamérica y el segundo en Latinoamérica luego de Honduras. Creo que hay un país más desigual que es Venezuela. También no estamos en el más desigual, pero yo sí pienso algo y es importante decirlo. Creo que es este gobierno el que ha creado la política social más grande que se ha creado en la historia de Colombia. Eso muestra un talante de este gobierno y también muestra que, por ejemplo, Uribe es el gobierno que más ha aumentado la política social en Colombia con las familias en acción, o es el gobierno también que, por ejemplo, tuvo más aumento proporcional hablando sobre el IPC, el salario mínimo. Es el gobierno que creó la devolución del IVA, que es hablando de la progresividad, darle justicia a un impuesto tan regresivo como el IVA. Nosotros lo que pretendemos es que se mantenga, por ejemplo, el impuesto a los bancos y se extienda a todas las instituciones del sector financiero, crear el impuesto solidario, que es un impuesto a los altos salarios por encima de 20 millones de pesos mensuales. No creo que eso sea clase media. El impuesto al patrimonio, mantenerlo por unos 2 o 3 años, que es el impuesto a patrimonios por encima de 5.000 millones de pesos. Suspender el incentivo del ICA para compras de bienes de capital que se creó en la ley de crecimiento también. ¿Por qué no hablar de suspender la disminución gradual de la renta corporativa del 33 al 30, mantenerlo en el 33? Es una propuesta que también ha hecho la ANDI. Nosotros estamos mirando de pronto poder anticipar utilidades del Banco de la República 2020. Eso podría funcionar. Entonces, entre muchas otras cosas, podemos también que el gobierno nacional emita un comunicado muy fuerte, un mensaje muy fuerte, hablando de una restricción de gastos de funcionamiento o congelamiento de gastos de funcionamiento atados al IPC solamente, por 10 años, que nos ahorremos 15 billones de pesos. Eso también podría funcionar. Entonces yo pienso que todo esto es lo que pretende el Centro Democrático y lo que nosotros vamos a presentar en la ponencia, y esperamos contar con el apoyo de muchos partidos políticos que han manifestado la misma propuesta, que los que más tienen, los de más altos ingresos, sean los que pongan en medio de este momento. ¿Por qué? Porque esta reforma lo que quiere es una transformación social. Hoy lo que queremos es que con esta reforma que se está presentando, el colombiano de más altos ingresos, del decil más alto, va a tener una reducción en su poder adquisitivo del menos 4%. Y la mitad de la población colombiana, que puede estar en condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad, va a tener un mejor poder adquisitivo. La mitad de la población. Con esto impediremos, por ejemplo, que siga aumentando la tasa de desempleo en los jóvenes, con el incentivo de que el Estado le pague la seguridad social a las empresas que contraten jóvenes entre 18 y 28 años. La devolución del IVA llega a 4 millones de colombianos. El ingreso solidario, que es la política social más grande que haya creado en Colombia, llega a 4.7 millones de hogares. Que también podamos continuar el subsidio de la nómina, que ha ayudado a sostener 4 millones de empleos a más de 162.000 empresas. También lo que queremos es que tengamos matrícula gratis a los estratos 1, 2 y 3. Esa es la verdadera transformación social que en este momento Colombia necesita. Colombia acaba de pasar la peor crisis económica de su historia, 200 años de vida republicana. Desde que registramos nuestra economía es la peor crisis. Y en una crisis, los que más sufren son los de la base de la pirámide. Por eso es que esta reforma contiene un gran paquete social donde también tendremos que buscar los recursos. Por eso pedimos que si nosotros comparamos el decil más alto de la población con respecto al decil más alto de otros países,
pagamos muy poco, una tasa de tributación efectiva muy baja con respecto a países de nuestra región. Además, tenemos un país pobre, tenemos un ingreso per cápita de $6.400, tenemos un recaudo tributario de alrededor del 15%, otros hablan del 17% sobre el PIB. Es un país muy pobre que recauda muy poco. Por eso pedimos también un sacrificio de los más altos ingresos para que pongan en medio de este momento. ¿Y ese sacrificio se puede hacer sin afectar la clase media tributando renta, senador? No entendí la pregunta, perdón. La clase media que Carrasquilla la puso en 2,5 millones para tributar renta, ¿ustedes como Partido Centro Democrático están de acuerdo en que sea de 50 millones en adelante la declaración de renta para que no tengan que afectarse? El comunicado del sábado, hablamos de los que ya paguen, no aumentar la base de tributación hablando de renta a personas naturales. Y los que están por arriba de la pirámide, comenzando por 15, 20, 25, 30 millones de pesos mensuales, paguen un poco más, pero no nuevos personas que paguen con renta a personas naturales, no nuevos, sino los que ya paguen, sigan pagando, y los de la más alta del tope de la pirámide empiecen a pagar un poco más. Esta propuesta sustituta del Centro Democrático, sustituta la del Gobierno Nacional, representante Catalina. No, dos cosas. La primera es, no nos olvidemos que parte de lo que tenemos hoy como problema fiscal son un montón de beneficios que el Centro Democrático y el partido de gobierno y el gobierno del presidente Duque le otorgaron en la pasada reforma a varios grupos. O sea, no nos olvidemos que eso es una parte del problema que tenemos. Y la otra cosa es que cuando uno estudia la propuesta del Centro Democrático, que la leí con cuidado, lo que pretende recaudar es, en comparación con lo que está presentando el gobierno, bastante, digamos, menos ambicioso, y eso básicamente lo que hace es que tira el problema para adelante. Solucionamos el problema por un año o dos, y va a haber la necesidad de otra reforma tributaria, pues que ya se costumbre en este país que sea lo que sea, otra reforma es siempre lo que viene. Entonces, yo creo que definitivamente aquí tenemos esas dos cosas, pues que no nos están diciendo. Esto tiene en parte una causa que origina en el mismo, en la reforma anterior, y los beneficios que se tienen de la reforma anterior. El tema del IVA, por ejemplo, la misma comisión de beneficios tributarios que nos da las recomendaciones nos dice, mire, si ustedes no son capaces de devolver la totalidad, de cubrir universalmente a los más pobres con la devolución del IVA, no se metan con el IVA. Son absolutamente enfáticos en ese tema, y esta reforma, ni la del Centro Democrático ni la del gobierno, realmente llega a la universalidad de los pobres con lo que está propuesto. Entonces, yo, pues, a mí me parece que o sea, yo no entiendo cómo el gobierno no concerta con su propio gobierno antes de llegar al Congreso, pues porque en el Congreso se pueden añadir cosas, pero por lo menos debería llegar a haber un consenso inicial entre el proyecto del gobierno y el proyecto del partido de gobierno, pero no, son dos cosas diferentes, y tendremos que ver cómo se sortea la encontrada de consensos con el hecho de que ni siquiera llegamos con un primer consenso entre el partido de gobierno y el gobierno mismo. Yo quiero una réplica a la representante, si me permite. Réplica no se puede, senador. Claro que se puede, estamos en un debate democrático. Adelante, senador. Le tengo un gran respeto, y me gusta que sea un debate abierto y con argumentos, porque con Catalina siempre lo hemos hecho así. Sobre las exenciones de la Ley de Crecimiento de diciembre de 2019, repito, diciembre de 2019, nadie estaba pensando que íbamos a tener una pandemia. No sé si el presidente Duque tuviera la bolita de cristal, nadie sabía que íbamos a tener una pandemia. Lo que buscaba el gobierno con las exenciones, por ejemplo, con la compra de bienes de capital, mejorar productividad, mejorar la competitividad del país, mejorar el crecimiento económico, mejorar el empleo, que estaba en tasas de desempleo crecientes. Es más, una de las críticas de la oposición era la tasa de desempleo creciente durante todo el transcurso del 2019. ¿Qué tenemos que buscar? Estímulos a la economía, estímulos a la competitividad para recibir inversión nacional y extranjera, estímulos a la productividad. Por eso se fueron estos incentivos. Es más, creo que algo tuvo que haber hecho bien el gobierno nacional para que en época de prepandemia, en febrero de 2020, estuviéramos hablando de rozando tasas de crecimiento del 5%. Yo creo que algo tuvo que haber hecho bien el gobierno con el fin de poder generar estos estímulos. Ahora bien, nadie previó esta pandemia.
Nadie sabía que iba a venir un cierre del planeta Tierra, una crisis económica mundial, unas tasas de desempleo por encima del 25%, una de crecimiento económico por encima del 15%. Entonces, todo esto, pues, ¿qué conlleva? A que se tengan que hacer unos ajustes, a que nosotros tenemos que suspender ciertos incentivos que en los que estoy de acuerdo, porque las empresas hay que protegerlas, y el 99.6% de las empresas son MIPYMES. Entonces, ¿a quién estamos favoreciendo? La devolución del IVA. La devolución del IVA le ha valido el reconocimiento del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, al presidente y al gobierno nacional. Es más, lo veníamos proponiendo desde las reformas tributarias de Juan Manuel Santos, e incluso siendo oposición, al gobierno les encantó lo de la devolución del IVA. Desafortunadamente no se pudo implementar, en esa época éramos un partido de oposición. El presidente Duque lo venía proponiendo desde nuestra época en las comisiones económicas, él como senador y yo como representante. Qué bueno que se lleguen a materializar esas propuestas y acciones desde la época que cuando éramos un partido de oposición, y lograr devolver en medio de la pandemia 1 millón de familias recibiendo la devolución del IVA es una gran propuesta, además de novedosa. Obvio que quisiéramos que llegara a todos los millones de colombianos en condición de vulnerabilidad o pobreza extrema. Claro, ¿quién no quisiera eso? Pero tenemos que conseguir los recursos. No tenemos los recursos. Hoy tenemos un déficit del 8.3 que pueda llegar al 9% del PIB. Hoy tenemos un recaudo tributario por debajo del 15, el 17% con respecto del PIB. Hoy estamos esperando el 2021, un año de esperanza, que obviamente todavía seguimos viendo cierres, pues esperamos recaudar recursos, precisamente por eso es esa transformación social. Segundo, el gobierno ya se metió la mano en el drill para buscar hacer el esfuerzo de aumentar la devolución del IVA a 2 millones. Y precisamente este proyecto de transformación social lo que busca es llevarlo a duplicarlo a 4 millones, poder seguirlo creciendo, porque es que no hay otra forma de darle progresividad al IVA. Es un impuesto regresivo e injusto, y la devolución del IVA es un mecanismo que ha sido reconocido por diferentes organizaciones mundiales. ¿Qué podemos hablar, representante Catalina, de esas diferencias entre bienes excluidos y exentos por la cual están protestando legítimamente los gremios de la producción de Colombia? No, eso es un espanto. O sea, realmente entre más los estudio, más me aterra. Básicamente lo que termina sucediendo es que como usted no se puede, usted pasa un bien de exento a excluido, y en la categoría excluido usted no se puede descontar el valor de los IVAs de la cadena. Al pasar eso, pues le encarecemos encarecemos la producción, y por lo tanto eso se le traslada a alguien va a pagar eso, y lo más probable es que lo paguen los consumidores. En el tema agropecuario nos han hecho la alerta una y mil veces de que no solamente se encarece el precio, sino que al encarecer el precio compiten peor con los bienes importados, y terminamos haciéndole un daño grande al sistema y obviamente al costo de la canasta familiar. Lo increíble es que yo pensé que eso era una cosa que le representaba montones de plata al gobierno. Le representa, según dice el director de la DIAN, 860 mil millones de pesos. Yo creo que nosotros podemos buscar una fuente alternativa para 860 mil millones de pesos en vez de esta subida del IVA por la puerta de atrás. Y es que no se sube el IVA, pero sí se sube el IVA, que realmente creo que es bastante desafortunada la propuesta del gobierno en ese sentido, porque lo que terminamos haciendo incluso es mejor que le pongan un IVA a no ponerle IVA y cambiarle de estatus en términos de lo que puede representar en términos de precio. Entonces, yo tengo confianza, pues ilusa que soy, será, pero yo creo que el gobierno va a oír ese llamado y va a dejar quieto el tema de exentos y excluidos, y creo que bien haría en aceptar nuestra propuesta, que básicamente deja quieto la reforma, deja quieta la canasta familiar, la canasta básica, deja quieto todo el IVA, y más bien busca compensar el IVA de esas personas que más se benefician de ese impuesto tan regresivo, para que sean ellos los que pagan vía una declaración de renta el valor del IVA. Definitivamente, pues es que miren, yo me puse a mirar algunos de los valores de los que o pasaban de exentos a excluidos, o peor, les ponían el 19%. El IVA del estrato, los servicios de internet del estrato 3, los computadores, las tabletas, los teléfonos, los servicios de hosting. Por Dios, estamos de las cosas positivas que ha salido de la pandemia es
una aceleración del tema digital, necesitamos lograr que aquellas empresas que todavía no lo han logrado hagan ese cambio, ese paso al tema digital. La gente está estudiando desde la casa, la gente está trabajando desde la casa y vamos a encarecer todo lo que tiene que ver con la posibilidad de hacer eso correctamente. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Tampoco sentido como tiene el tema de los, pues, que es súper agresivo el tema del tema funerario. Una que a mí me duele, que pasa de exentos a excluidos, son los libros. Un país que tiene semejante dificultad con que tengamos suficiente gente leyendo y le vamos a encarecer el precio de los libros y las revistas. En fin, yo creo que el error más grande que cometió este gobierno fue alrededor del IVA y espero y he oído y tengo ilusión de que van a corregir en esta segunda versión. ¿Y qué decir del IVA a los estratos altos en servicios públicos, senador Ciro, que ha sido catalogado por el presidente Andesco como una propuesta explosiva? Creo que se quedó sin apoyo en el Congreso de la República y segundo, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, esta mañana anunció que desistían del IVA a los servicios públicos en estratos 4, 5 y 6. Entonces, ni el gobierno ni el Congreso de la República acompaña ni respalda esto. Entonces yo creo que ya queda completamente descartado el IVA a los servicios públicos. No va, queda eliminado, queda borrado. Es importante transmitirlo y reiterarlo a los colombianos. No IVA a los servicios públicos y el gobierno esta mañana ya anunció públicamente que desiste de esta propuesta en la Ley de Transformación Social. Este gobierno nacional se la está jugando por la economía circular, la economía verde, dejarle de apostar tanto a los combustibles fósiles, unas metas muy altas tiene el gobierno de Duque. Sin embargo, dentro de esas propuestas hay también temas polémicos como la sobretasa a la gasolina y también medidas que restringen la compra de quizá de vehículos de combustibles fósiles. ¿Para mí o para Catalina? Para mí. Doctor Ciro, su opinión. Yo pienso que es necesario empezar esa transformación. Cualquier herramienta que ayude a esa transformación o transición energética es importante. Este gobierno es un gobierno que ha estado con la camiseta puesta. Colombia se convertirá en el 2022 uno de los líderes en Latinoamérica de la transición energética. Nuestra matriz energética va en esa transición a energías alternativas o limpias y creo que ese paso debe ir acompañado con herramientas que pronto puedan ir consignadas en esta ley, el impuesto al carbono, el IVA a la gasolina, el IVA a las plaguicidas. Hay muchas cosas que no estamos de acuerdo, por ejemplo en el tema de las plaguicidas tendría una afectación muy grave al sector agropecuario. El IVA a la gasolina creo que en este momento no es oportuno por el encarecimiento de ciertos artículos esenciales para los hogares colombianos en medio de este momento, pero creo que hay que ir hacia allá. El impuesto al carbono es necesario, pronto yo tengo algunas observaciones para que sea sobre efectivamente la emisión de la CO2 y no sobre la producción o la compraventa del carbón. Creo que es donde capturamos y de verdad le denominamos un impuesto verde. Creo que hacia allá debe ir el país. Creo que los impuestos verdes es una bandera que va muy articulada con la política energética del gobierno nacional en darle esa transición. Lo de los vehículos eléctricos y todos los incentivos tributarios es precisamente de un proyecto de ley del presidente Duque en su época como senador. Entonces yo pienso que todo esto va acompasado y en una gran propuesta para los colombianos para desestimular el uso del vehículo, desestimular el trabajo con energías fósiles, combustibles fósiles, perdón, y yo pienso que esto podría ayudar a incentivar un poco más ese desuso y el proceso que ya va de decarbonización en el mundo. Creo que Colombia se tiene que subir en ese bus y mientras más rápido lo hagamos, mejor. Ahora, Catalina, cuando usted habla de que hay que apretar más a los más pudientes, ¿considera que esta reforma tributaria, como lo ha dicho el doctor Ciro, o contrario a lo que ha dicho el doctor Ciro, no es exigente? ¿Ese impuesto solidario no es suficiente? ¿El impuesto al patrimonio no es suficiente? ¿La sobretasa a la renta? Bueno, los 3 puntos de incremento a la renta corporativa para empresas no es suficiente. Yo creo que lo que tenemos que lograr es cobrarle más a ese último 5% antes de devolvernos a cobrar renta
y cobrar otro tipo de impuestos que termina pagando la clase media vía ICA, vía IVA, vía renta. Entonces, yo sí creo que se puede hacer más. En el impuesto al patrimonio, por ejemplo, está hoy a partir de 5.000 millones, nosotros pretendemos bajarlo a 3.000, incluso hay gente que dice que se puede bajar un poco más. Nosotros estudiamos un par de casos en donde hay impuesto a la riqueza de los megapatrimonios de algunas empresas. Estamos proponiendo que empresas que tengan un patrimonio líquido de más de 43.000 millones de pesos paguen una tarifa de impuesto a la riqueza. Entonces yo creo que sí se pueden hacer algunas cosas. Está supremamente probado por todos los expertos que nosotros somos muy torpes y muy inefectivos cobrándole a ese 5% de la gente que más tiene en Colombia, mientras que, claro, al asalariado, a todos los que nos tienen, pues nos cobran a través de las retenciones en la fuente, pues no hay evasión. En cambio, más arriba no solamente hay evasión, sino que hay un problema alrededor de la tasa efectiva de tributación. Entonces sí se le puede cobrar, sí se puede buscar maneras de que esos mega ricos en Colombia realmente paguen más antes de que tengamos que entrar a cobrarle impuestos en un momento tan complejo a la clase media y a la gente más vulnerable. Una cosa son los ricos o las personas que tienen más recursos en Colombia como personas naturales, senador Ciro, pero otra cosa es los empresarios. A los empresarios creo que todos coincidimos, hay que protegerlos. Pensar en más puntos en la declaración de renta, no lo sé. Pensar en gravar los patrimonios, como lo está diciendo la representante, multimillonarios, así sean en empresas, pues no lo sé. O sea, gravar patrimonios sencillamente independientes si ganan o no utilidad, ¿no le parece antitécnico? No, pero a ver, primero que todo, a las empresas no se les está poniendo más impuesto de renta. Simplemente se está suspendiendo la disminución gradual del 33 al 30. Y es una propuesta de ellos mismos, de la ANDI. Segundo, el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio no va para las personas jurídicas, eso quiero aclararlo. El impuesto al patrimonio es para las personas naturales, patrimonios por encima de 5.000 millones y transitorio. Yo lo digo es por lo que dice la representante, que más de 44.000 millones. No me parece, ¿no? Es cierto que estoy hablando de la propuesta nuestra alternativa a la que a esa pregunta que me hace es que si se puede cobrarle más a los mega ricos, nosotros creemos que sí. Una cosa es hablar de ricos, personas naturales, otra cosa es de hablar de empresarios. Entonces, senador Ciro. Las personas, no las empresas. De acuerdo, los megapatrimonios, por eso tenemos esta propuesta de cobrarle impuesto. Claro, pero hay que aclarar que en la propuesta actual tributaria se grava es patrimonios ricos, pero de personas naturales, senador. Correcto. El impuesto al patrimonio hoy está por 5.000 millones con un desmonte gradual, que es lo que se ha querido, o la propuesta de varios partidos políticos, incluso del nuestro, es mantener por 3 años este impuesto al patrimonio para patrimonios por encima de 5.000 millones. Aclaro, para personas naturales. Este impuesto al patrimonio no va para personas jurídicas. Y segundo, la propuesta del impuesto de renta corporativo y el no desmonte, como estaba previsto en la ley de crecimiento del 33 al 30, es una propuesta de la ANDI, de ellos mismos, que se mantenga en el 33, que ellos no tienen ningún problema, para que se pueda seguir recaudando y no generar ese incentivo que estaba previsto en la ley de crecimiento, por lo menos de manera en esta transición. Es la propuesta que hizo la ANDI, la cogemos y también la proponemos. ¿Y la devolución de ICA y de predial cuando uno lo hace con la declaración de renta, eso también se suspende? Correcto. La propuesta que hicimos nosotros es suspender ese descuento del IVA y del ICA para compra de bienes de capital. Es una propuesta que tiene evidencia en números, en estadísticas, en la mejora de la productividad. Yo de pronto sí me gusta, digamos, yo sí propondría, por ejemplo, limitar este beneficio a verdaderas empresas que generen valor. Por ejemplo, no me parece que de pronto un banco se esté beneficiando de este descuento del ICA. Creo que no estamos buscando una mayor productividad en un sector de la economía. Creo que podríamos nosotros limitar este beneficio a ciertas empresas que de verdad esté comprando una máquina o cualquier bien
cualquier activo productivo que de verdad sirva para generar valor. Yo creo que limitaría esto, pero igual también está la propuesta de suspender este beneficio del descuento del ICA del 50%. Representante Catalina Ortiz, muchas gracias por estar con nosotros en Econoticias 50 años de Ecos del Conveima en Ibagué, Tolima. Desde el Valle del Cauca le envío un gran abrazo. Muchísimas gracias, que se repita, y un saludo especial al senador Ramírez. Senador Ciro Ramírez del Partido Centro Democrático desde el Boyacá para Colombia y desde el Tolima, muchas gracias por estar con nosotros. También en las regiones hacemos grandes debates. Un gran abrazo. Pero yo soy aquí del altiplano cundiboyacense, Bogotá y cundiboyacense. Yo soy de este corredor, estoy en Cundinamarca, vivo acá. Me alegra esta invitación. Para mí, es verdad que el Tolima es un departamento que quiero mucho. Voy de manera frecuente. Saludo a mi gran compañera y buena representante, a Catalina Ortiz. Gracias de verdad por este espacio de discusión. Ojalá fueran así todos los debates y muchas gracias por la invitación a ustedes.